Ahora vamos a ir a la actualidad, a lo que nos compete, chiquis, porque estamos muy preocupados y preocupadas por lo que está sucediendo en nuestro hermano país, Colombia. Sí, allí se vienen sucediendo un montón de protestas que han sido enfrentadas por la represión policial en su mayor esplendor, que ha dejado hasta aquí 19 muertos y leí por ahí un número más o menos de 100 desaparecidos, desaparecidas. Es muy preocupante, nos recuerda los momentos más tristes de la historia latinoamericana, pero está sucediendo ahora. Y esto es a partir de una decisión que tomó el presidente de Colombia, Iván Duque, de presentar una reforma tributaria, como siempre, muy injusta, en un país donde la clase alta y terrateniente tiene muchísimo y la clase baja tiene muy poco. Para hablar de lo que está sucediendo en Colombia, donde hoy habrá una movilización histórica, estamos en comunicación con él, que es periodista, es conferencista, y se toma un ratito en este momento tan triste y tan preocupante de conversar un poco con nosotros para contarnos qué es lo que allí sucede. Estamos hablando de Alejandro Toro. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido a Ya Fue, bienvenido a Cítrica. A ver, ¿cómo me queda mejor? ¿Vertical? Horizontal, horizontal. Ahí. Ah, Ok, Ahí perfecto. volvemos. ahí está perfecto. Ahí está. Bueno, Ahí se ve perfecto, Alejandro. hola, un saludo a la mesa de trabajo, a todos los oyentes, a todos los que están viendo este programa en un momento muy crítico. Realmente, pues Colombia lleva 60 años de momentos críticos. Sí. Y como decía Gramsci, es el momento antes del amanecer donde aparecen los monstruos. Entonces también es un momento de cambio, pero también de situaciones muy complejas. Darles un poco un contexto, porque yo viví en Argentina y sé que de pronto hay una desconexión muchas veces de la filigrana de lo que sucede en los países. Colombia es un país que ha solucionado desde la violencia ha tramitado desde la violencia sus problemáticas. Tenemos unos números que son escalofriantes. Cuando uno está en Argentina y escucha los números de la dictadura, sabe uno que son complejos, pero cuando viene de escucharlos de Colombia, dice, pues en Colombia venimos de un genocidio. Claro. O sea, son en la época del conflicto y ya por la JEP, que ha hecho todo este proceso de verdad, e inició el proceso de reparación y en la reconciliación después de la firma de los acuerdos de paz, hablamos de 8 millones de víctimas, hablamos de 6 millones de desplazados, hablamos de 230.000 homicidios, hablamos de 70.000 desaparecidos y hablamos de 33.000 personas secuestradas. O sea, son unos números atroces que demuestran que nos acostumbramos, se nos volvió paisaje solucionar desde la violencia y que por eso inicia inclusive el conflicto armado, no necesariamente porque haya derecha, izquierda, porque haya guerrillas o paramilitares, no, porque alguien intentó hacer un reclamo y antes de escucharlo se prefirió desaparecer, se prefirió asesinar, matar y borrar. Y eso es lo que nos lleva a lo que está sucediendo el día de hoy, que estabas justamente haciendo énfasis en los muertos y los desaparecidos de esto que inicia con una chispa, como inició en Chile hace ya año y medio, 2 años, cuando, como decían en Chile, que tuve la posibilidad de estar allá, fueron los cabros los que abrieron la puerta de lo que llevó a la nueva reforma, a la nueva constituyente. Entonces estamos en un ambiente muy complicado, no sé qué quisieran saber específicamente. Bueno, el contexto nos parece fantástico, es muy importante. Es cierto que existe una desconexión de los pormenores de este tipo de situaciones. El contexto es importantísimo porque vemos cómo esto es algo que viene de larga data. Y ese proceso que vos contabas, lo que hizo también fue profundizar muchísimo las diferencias de clase, ¿no, Alejandro? Que es lo que nos lleva a que esta chispa haga explotar tanto a la sociedad. La chispa fue la presentación de una reforma tributaria, ¿no? ¿Cómo fue eso? Bueno, sí, totalmente fue como lo dices, hay una brecha económica absolutamente increíble. Aquí durante las conversaciones hablábamos de la Colombia profunda y es que realmente son 2 Colombias.
Cuando se acaba el asfalto, cuando se acaba el cemento, el pavimento, en ese momento comienza otra Colombia totalmente diferente, la Colombia rural, una Colombia abandonada, pero igualmente dentro de las ciudades existen lo que serían los tugurios aquí en Colombia o las favelas en Brasil o algunas villas que le llaman también en Argentina, Sí. donde no hay servicios públicos, donde la gente con esta pandemia se acentúa más y se está muriendo literalmente de hambre. Hoy decimos que 3 de cada 10 personas en Colombia están comiendo una sola vez al día y 6 de cada esas 10 personas y otras 3 están comiendo solo 2 veces al día. Y en medio de esa situación tan compleja, el gobierno sale con algo descabellado. Dice, necesitamos una reforma tributaria. Sí. Necesitamos mantener los subsidios a las personas más desfavorecidas. Sí. Entonces viene esta reforma tributaria. Claro, si estuviera ocurriendo desde el otro lado, la gente diría, es lógico, pero justamente en ese momento el gobierno se está gastando lo que en Colombia serían unos 5.000 millones de dólares para comprar aviones de guerra. ¿Qué? Entonces la gente dice, ¿cómo nos vamos a gastar en aviones de guerra esto? Pero nos están diciendo que necesitamos el doble de eso para alimentar a la gente y para mantener los programas del subsidio. Cuando el Congreso está sesionando desde sus casas, gana $12,000 mensuales cada miembro del Congreso y están cobrando los viáticos, o sea, como si estuvieran viajando a Bogotá a sentarse a sesionar, están recibiendo otros $5,000 como si estuvieran pagando tiquetes aéreos, como si estuvieran pagando alimentación. Y se hizo una sesión para tumbar los viáticos del Congreso y ellos decidieron que no, que debían seguirlos cobrando porque es que se les había subido los costos del internet y del wifi. Es impresionante. Es una cosa loca y esto genera esta chispa, este descontento que comienza a esparcirse por todo el país y que de nuevo no es escuchado, que el gobierno desde un principio se le dijo, al menos tumbe la reforma tributaria y tuvimos que poner más de 50 muertos, más de 150 desaparecidos, porque es que una cosa son los datos oficiales, otra cosa son los datos que manejan las organizaciones sociales, las que estamos en territorio, las que estamos saliendo a marchar. Sí. Entonces, nos ha costado esa sangre, nos ha costado esa muerte. El gobierno tumba la reforma tributaria que pudo haberlo hecho desde el principio. Es que es exactamente lo que sucedió con el nacimiento de los grupos guerrilleros. No escucharon. Mejor que haya muerte, mejor que haya desaparecidos para validar la militarización, para validar los estados de sitio, para validar los toques de queda, para encerrar la gente, para tumbar el internet que estaba sucediendo ayer en una ciudad donde en toda la ciudad en Cali no podían hacer transmisiones en vivo desde las redes sociales. Mirá vos. Es una Alejandro, te hago una pregunta, como para los que no estamos tan en tema quizás, ¿cómo se maneja, digamos, cómo están divididas las fuerzas políticas hoy en día en Colombia, ¿no? ¿Cuáles son los partidos que juegan, quiénes están a la cabeza, cómo las ideas que representa cada partido, la fuerza que tienen en términos sociales allá en Colombia? Bueno, esto siempre resultará pues un poco subjetivo hacer esta interpretación, pero quiero darles mi interpretación. Por supuesto. Y desde una vez quiero aclararlo, que no parte de una hermenéutica de la política, no, nace de mi interpretación. Bien. Y es que hay dos lecturas. La lectura que nos quieren vender de derecha, centro e izquierda y la lectura que hay real. Hay un bando con una línea de la cancha muy dividida, los que estamos a favor de la vida y los que están a favor de la muerte. Sí. En mi interpretación, quienes quieren darnos esa lectura del centro, de no polaricemos, de solucionemos desde el diálogo,
desde hay que entendernos mejor. Para mí ellos están del lado de la muerte y del lado de la derecha porque le hicieron el juego y le hicieron el juego en las elecciones pasadas cuando decidieron que ellos debían votar en blanco porque no se identificaban con ninguna de las corrientes políticas y terminaron poniéndole a la derecha en bandeja de plata la presidencia. Claro. Hoy hay dos grandes cabezas. Uno es en la izquierda, hay muchos líderes realmente, pero quien llegó, digamos, a la segunda vuelta con una votación muy importante de más de 8 millones de votos es Gustavo Petro. Sí. Él es digamos, el líder empoderado por su votación de 8 millones de votos en la derecha. Luego hay un centro pues muy difuso, que no hay un líder porque está este que se diluyó por llamar a votar en blanco en la segunda vuelta, que se llama Sergio Fajardo, que ha perdido toda credibilidad. Y luego en la derecha muchos quieren decir que hay un presidente, pero no, hay un suprapresidente llamado Álvaro Uribe Vélez. Ese señor es quien ha dictado el presidente desde hace 20 años en este país, ha dicho quién es elegido y él tras las sombras es quien decide. Es que no es nada extraño que hace 8 días él en un tuit que el mismo Twitter decidió que era incendiario y se lo quitó, como hizo con Trump. Él dijo, necesitamos que las fuerzas militares y que la policía puedan intervenir ya. Y 1 hora después comienzan los asesinatos en las marchas. Él es el presidente realmente en Colombia. Ayer en CNN le hicieron una encerrona porque, claro, no eran los medios que le hacen las preguntas que él quiere aquí en Colombia, claro. Y comenzaron a hacerle y se sintió muy incómodo y decidió salirse porque le dijeron exactamente esto: usted está incendiando Colombia. Desde Twitter usted está manejando las fuerzas militares del país. Justamente iba a ser una de mis preguntas, Alejandro, porque me parece que es un actor. Es más, se ha puesto esta represión al hombro mucho más que el mismo presidente Iván Duque, Álvaro Uribe. Recordemos, expresidente Álvaro Uribe, los demás presidentes que fueron después de él fueron sus delfines, y en la actualidad sigue manejando las cosas desde las sombras. Mi pregunta iba a ser qué rol ocupa él en este momento, pero también, pero ahora que nos explicaste el rol, explicar un poquitito quién es Álvaro Uribe. Es un terrateniente muy grande, representa ese sector de la sociedad, es un tipo que ha insistido una y otra vez por no avanzar con los acuerdos de paz. Para él siempre fue muy importante mantener esta guerra, este conflicto, esta guerra interna en Colombia. Pero explícanos un poquitito quién es vos, que sos colombiano, que lo conocés muy bien, Álvaro Uribe. ¿Quién es? Porque acá muchas veces alguien lo tiene como, no, es un expresidente. No es un expresidente nada más. Representa a un sector importantísimo de los terratenientes en Colombia, y me gustaría que nos expliques un poquitito, que lo caracterices un poco, Álvaro Uribe. Pero voy a tratar de hacer un resumen de una serie que les quiero recomendar, que está en YouTube, que se llama, y que muchos la verán y que habrán hablado de ella, y que ha recibido ya premios internacionales y que ahora se va a presentar en Francia, que se llama El Matarife, de Daniel Mendoza, donde en diferentes capítulos cuenta esto que les voy a decir. Álvaro Uribe es una pieza elaborada por una idea supremacista, una idea de clase, una idea de élite que quiere mantener el poder, que inclusive utilizó hasta el mismo discurso de la guerrilla para mantenerla viva, porque le servía, porque le ayudaba. Comienza, el papá muere, hay una discusión de si muere porque lo asesina la guerrilla o si muere en una vendetta de narcotraficantes, porque es comprobado que el helicóptero del papá estuvo en diferentes sitios en momentos del narcotráfico. Un helicóptero que lo recoge cuando a él lo hieren y luego muere. Ese helicóptero lo encuentran en Tranquilandia. Tranquilandia es el laboratorio de coca más grande que ha existido en el mundo, y ese helicóptero lo encuentran allá,
y luego hay un montón de cabos que se van atando. Él en Medellín, aquí en Medellín fue director del Aerocivil, que es el que da los permisos para los vuelos, y en ese momento se crea la alianza para que se comercialice a través de Pablo Escobar, amigo cercano de su familia, comiencen a darse los permisos para que las aeronaves de Pablo Escobar, que lo que hace Pablo Escobar realmente es organizar una línea de todo el negocio. Antes estaba atomizado y él lo que hace es tomar desde la producción hasta el lavado, que es la última cola el lavado de activos, que es la última cola del narcotráfico. Sí. Y Álvaro Uribe le ayuda con el tema de la comercialización desde todos los permisos del Aerocivil. Mira. Y comienza a escalar con una cantidad de recursos ilimitados. Llega en un momento donde hay una decepción por unos diálogos frustrados con la guerrilla y un presidente, Andrés Pastrana, y llega con un discurso guerrerista. Llega a la presidencia, dice que en 4 años va a acabar con la guerrilla, a los 4 años dice que no alcanzó, que necesita otros 4 años, cambia la constitución, y luego cuando iban a acabar dice no, necesito otros 4 años, pero pues ya digamos muchos en el país nos paramos, no es presidente, pero sigue claro, detrás del poder. Lo último que le sucede a Álvaro Uribe Vélez es que se lanza como senador de la República, llega al Congreso con una votación absurda de casi 1 millón de votos para ser senador, queda sí, con la bancada más grande, pero comienza una investigación. Solo el año pasado Álvaro Uribe estuvo detenido en casa por cárcel, por manipulación de testigos, por amenaza, está investigado por desaparición de testigos. Hoy ser testigo contra Álvaro Uribe Vélez es la profesión más peligrosa que puede existir. Casi una condena. Como el fiscal es de él, sí, y la corte es la que juzga a los senadores, renuncia al Senado para que pueda pasar a la fiscalía su caso, y la fiscalía ahora pues lo exonera. Mirá vos. Y sigue mandando el país. O sea, es un hombre que tiene hoy la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, el Congreso, tiene presidente, tiene las fuerzas militares, tiene la policía. O sea, con un poder descomunal, es el padrino de Colombia. Claro, claro. Bueno, y ese vínculo no tan fuerte con la justicia nos hace encontrar paralelismos con lo que sucede también en Argentina y con lo que sucede en otros países de América Latina, ¿no? Y también ese vínculo tan estrecho con las Fuerzas Armadas. Bueno, hace poquito tuvimos el golpe en Bolivia, donde quienes le ponen la investidura a la presidenta de facto fueron justamente los militares. Entonces, hay como algo que nos hermana, y no es solo la cercanía en el continente, sino que es también una derecha golpista, una derecha sangrienta, sanguinaria. Y todo esto encima, Alejandro, lo que está sucediendo ahora, se da en un contexto en el que Colombia ya tiene 72.000 personas fallecidas por la pandemia de COVID en los registros oficiales, que es un número mayor, por ejemplo, Argentina, que también tiene un número alto de fallecidos, y teniendo menos población que la nuestra. Hoy hay paro nacional en Colombia, y ya los reclamos no tienen que ver con la reforma tributaria, sino que la gente ha decidido ir más allá. ¿Qué se está reclamando en este paro tan importante que hay en el día de hoy en Colombia? Bueno, primero se creó un comité de paro, sí, que es quien ha tenido un liderazgo importante, sobre todo en la convocatoria de las organizaciones, de los sindicatos, de algunos grupos de base importantes, pero que se ha extendido a otro grupo de organizaciones muy importantes y de colectivos. Sí. Lo primero que se solicitó fue no el cambio, porque fue lo que el gobierno quiso decir, cambio de la reforma, no, era la caída total de la reforma tributaria, claro, donde llegáramos a una reforma si era necesaria, pero donde cupiésemos todos los actores en el país. Cae la reforma tributaria, renuncia ese atroz y terrible ministro de Hacienda del país, sí, pero paralelo, es que es increíble, paralelo presentan la reforma de la salud, una reforma donde viene una privatización aún más radical
de la salud en Colombia. Sí. Entonces ya 3 días antes la gente comienza a decir, pero tenemos ya una reforma a la salud en camino que nos golpea de nuevo. Entonces hoy hay otra petición y es la reforma, que se caiga la reforma a la salud. Es creo que una de las peticiones más importantes, sí. Pero también ha ido escalando un discurso tremendo también, y sí. Algunos inclusive artistas que han sido muy activistas en este proceso han pedido que sea el mismo presidente quien renuncie. Upa. Y eso ha ido creciendo. Pedir la renuncia del presidente sabiendo que quien debería renunciar es Álvaro Uribe Vélez, sí. el presidente de facto, el que está detrás de las sombras. Pero hoy comienzan el paro estudiantil, sí. Reclamando algo que ya es ganado en muchísimos países, y es la matrícula cero. La sí. Matrícula cero universitaria, que la gente no tenga que escoger entre comer o ir a estudiar. Bien. Hoy comienza el paro estudiantil, y que se sume el paro estudiantil le da un aire muy grande a esta gran manifestación, sí. Y se une el paro camionero también. Entonces el paro camionero, nosotros en el país tenemos peajes, que son estos cobros entre las carreteras, sí. Pero tenemos más de 180 peajes en el país. Aquí han llegado extranjeros de estos que van recorriendo los países como mochileros o en sus carros, y dicen, es increíble llegar a Colombia, nos hubiéramos venido en un jet privado y nos hubiera salido más económico, porque la cantidad de peajes, porque están privatizadas las carreteras en el país, son muy grandes. Entonces también entra el paro camionero con la exigencia del costo de la gasolina. No es posible que un país productor, y sé que también esa discusión ha estado en Colombia con la nafta, que un país productor, exportador de nafta, de gasolina, tenga una de las gasolinas más caras del continente. Entonces son varias de las peticiones que hay. Mira vos, todo lo que terminó incluyendo esto arrancó por una chispa, y hay reclamos históricos que finalmente se están viendo reflejados en la gente tomando las calles. Alejandro, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Vamos a seguir muy de cerca este tema, y si no te molesta, seguramente pronto volveremos a contactarte para ver cómo sigue esta cuestión. Te mandamos un muy fuerte abrazo y te agradecemos por tu tiempo. Bueno, a ustedes muchísimas gracias, y bueno, con ese fondo de pantalla que tienes, y yo tengo aquí a Luke Skywalker, exacto. Somos la resistencia. Es cierto, nuestro operador, que es fanático, recién por el Tollback me decía, tiene a Luke Skywalker de fondo, estaba emocionadísimo. Alejandro, un fuerte abrazo. Bueno, hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Alejandro, gracias. Alejandro Toro, él es conferencista, él es periodista, él es un luchador incansable por la paz y por erradicar a esa derecha tan rancia, tan violenta, tan asesina de su país, de Colombia, en estos momentos tan terribles que vive nuestro hermano país. Siempre la esperanza, ¿no?, de ver a la gente en la calle reivindicando proclamas populares. Está bueno. Lo triste es ver cómo responde un Estado represor ante eso, asesinando y desapareciendo gente. Eso es lo que nos choca.